esta racionalidad de la biopolítica, pues realmente va a ir acompañando el mismo desarrollo del capitalismo desde el siglo XVIII, fundamentalmente. Y desde luego, claro, va a tener distintas formas de expresión, va a tener también algunas modificaciones sustanciales en algunos casos, otras no tanto, que obviamente implica introducir algunos otros conceptos para poder llegar al momento actual y comprenderlo con unos recursos más adecuados, digamos, ¿no? Que estos que por ahora mencionábamos. Entonces, lo primero, pues obviamente es mencionar que todo esto aparece con una racionalidad económica que va a implicar que la manera de comprender al hombre es como homo economicus. El sujeto del biopoder es el homo economicus, ¿cierto? Y entonces, básicamente, en eso radica todas las medidas del biopoder. Básicamente en lograr maximizar el desarrollo del homo economicus. De eso se trata entonces. Las medidas que, de todas formas, como hemos dicho, no van dirigidas tan específicamente a los sujetos, sino que tienen una racionalidad un poco más de conjunto, de englobe, como lo llama el mismo Foucault. Pero sobre todo hay que tener en cuenta que esas medidas entonces de biopolítica tienen incorporada una racionalidad que tiene que ver fundamentalmente con las formas de producción y con las formas de intercambio. Y que desde luego buscan garantizar a toda costa las leyes de la economía y del intercambio, porque eso es justamente garantizar que el homo economicus goce de su plena libertad, que es básicamente pues, la libertad económica, la libertad del intercambio. Bien, entonces hay otro elemento que es importante tener en cuenta acá para ver ese avance del liberalismo clásico hacia el neoliberalismo, que como les decía uno podría rastrear en las clases de Foucault destinadas al análisis del nacimiento de la biopolítica. Es su curso que va del año 78 al año 79. ¿Qué es lo que comenzamos a observar allí? Primero ya lo decíamos, que el neoliberalismo debe entenderse en principio en el fundamento como el regreso hacia el liberalismo clásico. Pero primero cuando hablamos de liberalismo clásico, pues es justamente cuando tenemos que recordar lo que les mencionaba ahora, que han habido unas ciertas inflexiones en el desarrollo del capital, del capitalismo, digamos, y la racionalidad gubernamental asociada al capitalismo. El liberalismo clásico simplemente se fundamenta en lo que ya les mencioné, dejar hacer, dejar pasar. El principio fundamental es que el Estado no intervenga en los asuntos del intercambio económico, y como se busca que el Estado no intervenga en eso, se trata de un Estado mínimo, reducido a su mínima expresión. De allí lo que les decía, que cuando llega la Gran Depresión del 30, hayan unas condiciones desfavorables de la población porque el Estado no intervenía ni siquiera para garantizar lo que hoy llamaríamos derechos laborales, sino que simplemente había libertad para que entre el empleador y el empleado pues se acordara contractualmente una, una relación laboral. La crisis del 30 obliga entonces a una transformación, a una no tan pequeña, digamos, a una mutación incluso del capitalismo para poder resolver el problema que introdujo la depresión. Trajo la depresión? Pues lo que traería cualquier recesión, ¿no? Desempleo económico, migraciones, pero más esas migraciones de retorno, ¿no? Produjo, obviamente, mayor pobreza, produjo hambruna, produjo descontento popular y tardaron muchos años para que las economías, sobre todo de Europa y de Estados Unidos, pudieran reponerse. Hay que anotar, sin embargo, que la crisis no impactó de la misma forma y de hecho no impactó casi negativamente a la Unión Soviética. Y hay que anotar también que el primer país en recuperarse de la Gran Depresión fue Alemania. Anoto eso porque justamente la salida del capitalismo para enfrentar la crisis va a ser copiar parte de lo que habían hecho
los soviéticos y los alemanes. ¿Qué era lo que habían hecho bien? Seguramente muchas cosas, pero sobre todo lo que habían hecho muy bien era planificar la economía e instalar un Estado que intervenía y regulaba a través de la planificación en los asuntos económicos. Los soviéticos los llamaban los planes quinquenales, creo que los nazistas los llamaban como los planes cuatrienales, pero en todo caso se trataba de una planificación del desarrollo económico. Entonces, algunos gobernantes que habían observado eso, en el caso de Estados Unidos, pues fundamentalmente Roosevelt, intenta copiar un poco el modelo. Y el principio de Roosevelt va a ser desarrollar una economía altamente planificada. Pero cuando la economía capitalista se planifica, eso implica necesariamente que el Estado interviene en los asuntos de la economía. Y cuando el Estado interviene en los asuntos de la economía, pasan más cosas. Porque uno de los asuntos que había ocurrido, que era muy grave, era que la superproducción que se tenía hacia finales del 30, pues obviamente generó una crisis profunda en la industria, porque tenía una gran cantidad de mercancías, pero una baja demanda. Luego entonces no había quien consumiera lo que se producía. Hay unos cálculos interesantes de eso si ustedes lo quieren revisar y creo que lo habrán hecho seguramente por su formación en Hobsbawm, sobre la cantidad de autos Ford que se producían en un minuto. 7 autos Ford en un minuto, pero 7 autos Ford no se compran en un minuto. Y entonces, ¿qué ocurrió con eso? Que esas mercancías fueron a dar al mar, ¿no? Porque ustedes saben que el capitalismo no se puede permitir, ni siquiera en tiempos de crisis, regalar las mercancías, porque en el momento en el que las mercancías se regalen, bajan de precio. Entonces no se puede. El problema aumenta. Entonces tuvieron que tirarlas, efectivamente. Pero eso es el problema menor. El problema mayor es que las fábricas cerraron y al cerrar las fábricas la gente quedó en el desempleo. Entonces, hay un asunto evidente en la economía, que además lo va a mostrar muy bien el señor Marx, y es que justamente la producción, dice Marx, es consumo, ¿no? Porque la producción pues garantiza que hay un consumo de esos bienes, pero el consumo también es producción, porque en la medida en la que las personas consumen, pues entonces se acelera la producción porque se demandan más mercancías. Pues el problema aquí era justamente el desbalance entre esa fórmula, porque habían más mercancías que consumidores. ¿Cómo solucionar el problema? Pues no se trata solamente de una invención de Roosevelt, sino en realidad de un economista muy conocido que fue el señor Keynes, que introdujo una fórmula o el gran salvavidas de la crisis del capitalismo del 30, que se conoció como el estado de bienestar. Y la propuesta de Keynes, que además fue muy controversial y hasta última hora fue atacada, es decir, quiero decir que 30 años que duró el estado de bienestar constantemente atacado por los grupos corporativos, es decir, por la industria y por el capital privado. Pero lo que dijo Keynes es, la única forma de salir de este problema es invirtiendo, aumentando la inversión. Pues eso pareció muy loco, porque lo que hace la gente en tiempo de crisis es guardar su dinero, ¿cierto? Lo poco que tenga, sus ahorros. Y lo que dijo Keynes es, hay que sacar lo que tengamos a circular, porque si hay mayor capital circulando, es posible que se estimule el consumo, lo que implica desde luego aumentar la capacidad adquisitiva de las personas. ¿Cómo hacerlo? Entonces dice Keynes, pues dado que evidentemente eso no lo van a hacer, no lo va a hacer la empresa privada, porque no quiere poner en riesgo su capital. Es necesario que el Estado se encargue de ofertar el empleo, o sea, emplear a las personas para mejorar su capacidad adquisitiva, pero también mejorando sus condiciones de vida, para que al tener un mayor bienestar y una mayor capacidad adquisitiva, se dedique a lo que tendría que dedicarse, que es a consumir, porque en la medida en la que consuma, se aumenta la producción, despega la economía. Pues en efecto fue la gran salida, y en efecto el capitalismo se repuso, por lo menos 8 años después ya se había empezado a reponer en Europa y en Estados Unidos.
Menciono este dato porque eso nos permite un poco anticiparnos y proyectar hacia lo que podría llegar a ser la recuperación de la economía hoy. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? Pues que ha mutado ese estado, que era pequeñito, ese estado mínimo, ha mutado hacia un estado de bienestar. Y esa mutación hacia el estado de bienestar, pues ha hecho que el Estado crezca, que su burocracia crezca y que buena parte de la industria se nacionalice y que buena parte de los servicios sean ofertados directamente por el Estado. La salud, la educación, la salud pública, en fin, las obras públicas. Ustedes van a encontrar, por ejemplo, reductos de eso, ¿no? El ferrocarril, por ejemplo. Una gran cantidad de industria nacionalizada. Para garantizar así que hay oferta de empleo y que hay una mejor capacidad adquisitiva de las personas, pero sobre todo una estabilidad laboral y un bienestar para los trabajadores. Pues eso terminó básicamente con lo que llamamos neoliberalismo, ¿cierto? Más o menos que empieza a entrar con fuerza, digamos, ideológicamente comienza a gestarse cerca de la década del 50, pero en realidad se instala con fuerza hacia el 70, por muchas razones. Pero digamos que la razón fundamental que atribuían era que habían altos índices de corrupción. Si ustedes incluso podrían verlo, es muy interesante verlo, en la película de Margaret Thatcher que se titula La Dama de Hierro. Y digo que es interesante porque, paradójicamente, Margaret Thatcher fue una de las primeras presidentas hijas de la clase obrera. Su papá era un líder sindical. Y paradójicamente, lo que hace Margaret Thatcher es desmontar los sindicatos, es desmontar los derechos que habían conseguido los mismos sindicatos y el estado de bienestar, algo por lo que habían luchado el mismo sindicalismo. Pero el argumento de ella, que además se había formado en la escuela neoliberal, evidentemente, pues era fundamentalmente que habían unos altos índices de corrupción en todas las esferas y que sobre todo los sindicatos hacían parte de esas formas de corrupción ligadas pues a los puestos burocráticos, las clientelas y demás. Entonces, bajo esa lógica, pues obviamente se desmonta el estado de bienestar. Cuando se desmonta el estado de bienestar, pues la salida, ¿cuál es? Pues la salida es volver al estado liberal clásico, que ha dicho que hay que reducir al mínimo el estado, que ha dicho que el estado no debe intervenir y que ha dicho que existe algo llamado el equilibrio del mercado o la mano invisible del mercado, que permite que en términos naturales las necesidades versus la producción logren un equilibrio. Los egoísmos se equilibran, decía Adam Smith. Pues bajo ese principio entonces se regresa al liberalismo clásico. Pero hay algo adicional que se introduce en la doctrina, dos elementos fundamentales que muestra muy bien Foucault en sus clases de nacimiento de la biopolítica. El primero, dice Foucault, resulta que ahora no se trata solamente de que el Estado no intervenga, sino que debe garantizar que en todos los ámbitos y esferas de la vida exista libertad de competencia. Quiere decir que asuntos que antes eran agenciados por el Estado, como la salud o la educación o los sistemas de pensiones, tengan que o tengan la posibilidad de introducir a distintos oferentes, es decir, al capital privado interesado en prestar ese servicio. Pero además bajo un principio, un principio fundamental, y es que, decían ellos, está demostrado que cuando el Estado administra ese tipo de bienes o servicios, hay corrupción. Para evitar la corrupción hay que introducir una administración mucho más eficiente como la de la empresa privada. Pues eso es finalmente lo que va a hacer el neoliberalismo, introducir un principio adicional al liberalismo clásico, que es garantizar que el capital privado esté allí concursando, eh, compitiendo por la oferta de los distintos servicios ligados con el bienestar social. Hoy eso es lo que vemos, ¿no? Todas las políticas públicas del Estado son operadas por terceros, ¿cierto? Eso lo llamamos tercerización o lo llamamos operarios, o, ¿cierto? Quienes son quienes operan los programas de política pública. Y el segundo elemento, que ese es más complejo, es sobre todo el desarrollo que hace la teoría neoliberal del concepto de trabajo.
En la economía hay muchos puntos, obviamente, que han tenido mayor desarrollo o en donde los economistas pues, se han ocupado de profundizar. Veíamos, por ejemplo, el asunto de la población, ¿no? Algo que Smith, Ricardo y Marx no habían estudiado mucho, Malthus se ocupó de ella. Pues lo mismo había hecho Marx, con ese punto oscuro que había quedado en el análisis de Smith y de Ricardo, la teoría del trabajo. Y la teoría del trabajo es el corazón de la teoría marxista, porque a través de la teoría del trabajo logra demostrar Marx que existe la explotación. O sea, bajo el concepto de plusvalía, Marx puede demostrar de que en realidad ese asunto de que al trabajador le remuneran su mano de obra no es tan cierto. Porque al parecer hay una parte de su mano de obra que no es remunerada. Y el asunto, para poderlo objetivar, porque Marx es un economista y tiene que poner argumentos objetivos, demostrables, cuantificables, pues lo que va a decir Marx es que se supone que a un trabajador le pagan tiempo de trabajo, horas trabajadas, remuneración. Y a través de esa fórmula lo que muestra Marx que es que en el tiempo que el trabajador dedica a la producción, produce más mercancías que la remuneración que recibe, ¿cierto? Entonces, hay un excedente de producción que no le es retribuido en el pago. Y a eso lo va a llamar Marx la plusvalía. Una medida objetiva para demostrar que la riqueza, que es sobre todo lo interesante, el avance entonces de Marx en relación con Adam Smith y David Ricardo, es demostrar que la riqueza se produce es a través del trabajo, que no hay otra cosa que produzca riqueza, no son los intercambios, no son los bienes escasos, no, simplemente es el trabajo el que produce riqueza. Ese es el gran descubrimiento y la gran demostración de Marx. Pues bien, los neoliberales se ocuparon de ese asunto, al cual realmente la economía liberal le había como esquivado, y comienzan a mostrar que Marx estaba muy equivocado. Y resulta que Marx estaba equivocado por lo siguiente, es un asunto sencillo. Lo primero es que al trabajador no se le paga por el tiempo trabajado. ¿Por qué? Porque resulta que si yo tengo aquí a un obrero de la construcción y tengo aquí al lado a un gerente de un banco, resulta que yo no le pago lo mismo a ambos. Y ambos trabajaron en el mismo tiempo, las 8 horas laborales. ¿Por qué no les pago lo mismo? Pues muy sencillo. Que comienza a decir el neoliberalismo es que a las personas no se les paga por su tiempo, se les paga por su conocimiento especializado. A mayor conocimiento, mayor remuneración. A menor conocimiento, menor remuneración. Adicionan algo más y dicen que justamente eso muestra además que el trabajador no está vendiendo ninguna fuerza de trabajo. Lo que hace el trabajador cuando ingresa en el vínculo laboral es poner en renta un capital. ¿Cuál es el capital? Pues el mismo. Si yo tengo un capital, que soy yo mismo, y quiero más, ¿qué debo hacer? Invertir en mí, ¿sí? Estudiar más, capacitarme, adquirir competencias para poder competir con otros capitales, ¿no? Que están también allí buscando trabajo y buscando remuneración. Entonces, esa lógica que introduce el neoliberalismo se refuerza a través del concepto de capital humano. No hay entonces un trabajador que venda su fuerza de trabajo. Hay un capital que se pone en renta y como cada uno de nosotros es una unidad de valor, cada uno de nosotros es un capital, entonces, ¿qué tiene que hacer? Ya dijimos, invertir en sí mismo. Pues esto va a tener unos efectos bastante complejos, digamos, para las sociedades actuales por varias razones. La primera, porque además eso permite una desregulación del vínculo laboral, ¿cierto? Lo vemos, ¿no? ¿Qué busca el capital? Comprar mano de obra barata. ¿Cómo se compra la mano de obra barata? Pues en sistemas gubernamentales que tienen escasa regulación sobre el trabajo, por un lado. Pero de otro lado, sobre todo, lo que hace es que todo el peso, que toda la responsabilidad del éxito o el fracaso en la economía
recaiga sobre el trabajador, recaiga sobre aquel que es un capital. Si yo fracaso en la economía capitalista, yo no puedo decir que es culpa del Estado porque no me ayudó, ¿sí? O es culpa de mis condiciones sociales. No, yo tengo las oportunidades. Si yo quiero salir adelante, tengo que invertir en mí mismo. Si yo no soy exitoso, es porque no he dedicado el suficiente tiempo a desarrollar habilidades que me permitan competir, que me permitan ser ingenioso, ser creativo, ser innovador para triunfar en el mundo capitalista. Pues eso hoy, en la pandemia, lo estamos llamando justamente, ustedes lo habrán visto en todos los medios de comunicación, reinvención, ¿no? Entonces dicen, es que hay que reinventarse, le dicen a las personas, ¿no? Ah, que el confinamiento, que la crisis, que está encerrado, que perdió el trabajo, es que hay que reinventarse. Si usted no se reinventa, pues es su problema, ¿no? Se va a quedar estancado. Entonces, claro, toda esa lógica del capital humano va sobre todo a introducir o a terminar de introducir realmente, a reforzar el principio de la biopolítica en donde el valor que tiene la población y el valor que tiene el humano es el valor simplemente de capital, ¿no? Cada uno es entonces un capital. Se debe invertir en uno para ser exitoso. Pero la vida, sobre todo, vale en cuanto capital. Entonces eso refuerza la racionalidad que permite tomar una decisión frente a quién vive y quién muere. ¿Qué hago yo en ese sentido si soy el gobierno y tengo introducido ese principio como racionalidad? De un lado, tendría que garantizar que las personas que tienen una mayor, eh, un mayor desarrollo profesional, o sea, que han invertido más en sí mismos, o sea, que tienen un mayor valor como capital, pues no mueran, ¿cierto? Tengo que cuidar su vida. Pero puedo exponer, desde luego, a quienes quizá tengan un menor valor en términos de capital. Esto está cuantificado. No se trata de un asunto de humanidad o no, de considerar la vida del otro. No, es sencillo. Las vidas de nosotros, de cada uno de nosotros, como trabajador, están aseguradas por distintos sistemas, ¿no? Las aseguradoras de riesgos profesionales son una forma de asegurabilidad de la vida. Si a mí me pasa algo, mi aseguradora tiene que pagar. ¿Cuánto paga? Proporcionalmente a mi profesión, a mi estudio, pero también a mis años de vida, por supuesto. ¿Qué cuesta más en ese sentido? ¿Un trabajador de la construcción o el gerente del banco? ¿A quién tengo que mandar a la calle y a quién tengo que dejar en la casa, por ejemplo? Son decisiones que se pueden tomar a partir de esa racionalidad. Pero también algo más que ya les decía ahora. Sobre qué poblaciones debo desarrollar acciones que garanticen hasta cierto punto el principio de hacer vivir. ¿A dónde llevo las camas de UCI? ¿Al Amazonas? ¿Al Chocó? ¿O a Bogotá? ¿O a Medellín? ¿O a Barranquilla? ¿O a Cali? Bajo ese principio también puedo tomar decisiones sobre esas poblaciones. Entonces, fíjense que ese concepto de biopolítica, que va a terminar de ser reforzado bajo el concepto de capital humano que introduce el neoliberalismo, refuerza la racionalidad sobre la población. Ese es un poco el asunto que tenemos hoy. Esa es la racionalidad que explica las decisiones de los gobiernos. Y a partir de allí, pues seguramente veremos cómo se desenlaza todo este asunto. Dejo hasta ahí y recibo sus comentarios de nuevo. ¿Me escuchan? Hola. Y es que tú eres Sí, de las que Lausi. estaba incumpliendo las medidas de confinamiento y en fiestas privadas. Oh, oh. ¿Aló? Adelante, Laura. Ah, ok. Perdónenme, pero esperen un segundo porque es que yo voy manejando y estoy utilizando el micrófono del carro y creo que por eso era que no sonaba.
ahora sí, mi comentario va relacionado a, pues, a partir de ese concepto de biopolítica y pues la concepción del poder disciplinario que tú nos planteas. Me parece interesante ver el tema del crecimiento desmesurado de población, ¿sí? Entonces, como vamos desde ese precepto de hacer vivir, ¿sí? O sea, de promover la vida, del crecimiento, me pregunto bajo qué condiciones se mide ese hacer vivir, ¿sí? O sea, hasta qué punto el hacer vivir como que no presta atención a la calidad de vida y a las condiciones básicas para ese hacer vivir. Y mi pregunta iba más relacionada a preguntarte, profe, en ese orden de gobierno, ¿hasta qué punto está contemplado y hasta qué punto es propiciado el crecimiento poblacional en pro del beneficio económico? Y cómo eso pues eventualmente se ve, o sea, termina afectándonos a nosotros mismos. No sé, me parece interesante el tema del crecimiento poblacional, porque algo de lo que uno escucha ahorita a la gente hablar todo el tiempo es que el problema es que somos muchos, ¿sí? Es que todo el mundo sale a la calle y somos demasiados, es que hay demasiados niños en los colegios, demasiados niños en las aulas. Entonces, creo que el crecimiento poblacional atraviesa todas las problemáticas coyunturales. Esa es mi intervención. Bueno, muchas gracias. Eh, Solo voy a decir algo breve sobre eso. Es muy posible que la forma de enfrentar el crecimiento poblacional, aunque ahí hay que ir con cierto cuidado, ¿no? O sea, lo que han demostrado los cálculos demográficos es que en realidad, desde hace un tiempo, estamos en un periodo de descenso del crecimiento poblacional. Por ejemplo, en Europa hace tiempo, ¿no? Y parece que en Latinoamérica avanzamos hacia allá. Pero como no podemos medir el crecimiento poblacional únicamente en términos de nacimientos, sino que también tenemos que medirlo en términos de recursos para la subsistencia. Solo ahí podemos decir si hay o no hay suficiente población, ¿cierto? Si hay suficientes recursos o no. Como sabemos que los recursos sí escasean, podríamos decir que sí tenemos un problema de crecimiento poblacional. Pero es muy posible que la salida, más allá de la inmunidad en manada, porque esa va a ser, esa ya es la salida en muchos casos, pero realmente la salida va a ser el confinamiento. El confinamiento es una manera de regular la manera en la que las poblaciones acceden a los bienes y servicios. Esa es una razón más para poder sostener un poco la hipótesis de que aquello que vienen son las sociedades confinadas. Profe, pero posiblemente puede sonar extraño, pero el confinamiento no implicaría que hubiera la posibilidad, digamos, de, al no tener la capacidad por ejemplo, de opciones de planificación en mujeres, en eh, un aumento demográfico en la población en los siguientes 5 años, 10 años. Interesante el comentario. Podría ser, ¿no? Podría ser que sí. Yo me imagino que eso tendrá que ser fuertemente reforzado con dispositivos de salud pública, de control natal y sobre todo también de salud mental. Eh, yo, al menos lo que mostraba la experiencia de Malthus es que no necesariamente esos tiempos de confinamiento lograban generar un mayor índice de natalidad por algunas razones. Y la primera de ellas era que, según él, claro que eso tiene que ver con una decisión de orden racional, las personas ni contraían matrimonio ni se proponían tener hijos en tiempos de crisis, en este caso en tiempos de pandemia, lo que de alguna manera, al menos desde la lógica racional, garantizaría eso. Pero seguramente eso va a tener que ser reforzado, desde luego, por el poder estatal, por la racionalidad gubernamental. Eh, y bueno, pues también hay que tener en cuenta que aun si eso sucediera, también ya está calculado el porcentaje de la población que va a morir, ¿no? Es decir, el cálculo que se ha hecho en las modelaciones sobre la pandemia es que el 2% de la población mundial tendría que morir a causa del virus.
Hay 7.000 millones, hagan el cálculo. Eso de entrada ya por lo menos equilibra un poco ese asunto de que puedan en un mediano plazo producirse una mayor cantidad de nacimientos. Profe, frente al término que usted manifestaba, pues el término que más se está usando ahorita con el tema de la reinvención. Una reinvención que de cierta manera nos está llevando otra vez a la dependencia o digamos a dar argumentos o darle argumentos al capitalismo, por ejemplo, hoy en el caso del Día del Maestro, a que muchos maestros no estaban preparados para este tema de la educación virtual y muchos, se puede decir, maestros de vieja data, usan estas herramientas bajo el argumento de mostrar solo videos, dando a entender que pues al final el internet, el computador, se va a volver la manera de formar, de educar o como en alguna vez lo pretendió pues el sistema y dejando la parte humana, la parte emocional de la educación por fuera. Si digamos veníamos si había un cierto sedentarismo con este proceso de la virtualidad, de la reinvención, el sedentarismo y la dependencia por la tecnología va a aumentar un poco más, pienso yo. Totalmente de acuerdo con su comentario, David. En efecto, va a haber una estricta dependencia de la tecnología. Ya la hay, pero se va a profundizar. Y esa estricta dependencia de la tecnología va a aumentar también las posibilidades de control sobre el individuo y sobre la población. En efecto, como ya está ocurriendo con algunas aplicaciones, incluso de orden gubernamental, que así lo proponen. Ya con respecto a la educación, yo creo que ahí también van a haber cambios profundos y esto trae ciertas ventajas en términos de la racionalidad que hemos descrito. La primera, yo sí creo que se van a necesitar menos maestros. Y la segunda, la escuela podemos reducirla a, a una frase. La escuela será un computador por estudiante. Entonces, eso permite, desde luego, disminuir la cantidad de personas que se necesitan dedicadas a la enseñanza. Seguramente sí, someterá a unos tiempos de trabajo bastante arduos a quienes estén en el sistema escolar como maestros. Profe, ¿me escuchan bien? Sí, Sí. Ok, sí, listo. Juliana. Bueno, es que David me hizo pues pensar muchas cosas, o bueno, caer en cuenta de muchas cosas que he venido pensando desde bueno, desde que inició todo esto, y es que yo lo he visto más allá de la posibilidad de que nazcan más niños, yo lo veo y lo tomo como una fractura de la institución familiar. Yo lo tomo desde ahí. O sea, pienso que los vínculos familiares, además que se han aumentado los conflictos, la violencia intrafamiliar y demás, eso no daría paso, creo yo, ¿no? Esa es mi hipótesis, a más nacimientos, precisamente por lo mismo. Y también, pues por lo mismo de una dependencia de la tecnología, como decían ustedes ahorita, pero también lo veo relacionado no solamente en la familia, sino en todas las relaciones interpersonales, donde pues obviamente el confinamiento nos obliga a tener un distanciamiento social eh, que obviamente poco a poco nos va, no sé, cambiando la personalidad a otras actitudes no tan necesarias de mi relación tú a tú con alguien más. Y otro punto que me hacía pensar, David, y pues yo viéndome inmersa en este campo de la educación ahorita, lo que tú dices es verdad. Yo también he venido pensando desde hace unos días en que obviamente el maestro no se van a necesitar tantos maestros. Por ejemplo, yo lo pienso así, una institución educativa que, pongámoslo en nuestro caso, tiene 4 profesores de sociales, eh, para dar sociales de primero a 11 y distribuir, porque en la modalidad presencial
por el cruce horario y demás, horas, cantidad de estudiantes se necesita, pero en la virtualidad ese mismo docente, un solo docente, el solo hecho de grabar un video y generar alguna actividad, puede hacerlo para absolutamente todos los estudiantes y se ha visto ya muchos colegas docentes desempleados por lo mismo, porque ya los colegios no ven la necesidad de, pues, de contratar más. Entonces también estamos diciendo como que eh, el docente pasa también a ser relegado por toda esta crisis y tendríamos que empezar así. Y muchos ya, exacto, David, muchos ya han empezado a reinventarse, a buscar, bueno, ya la docencia no me va a dar en esta situación, tengo que buscar yo en qué soy bueno y para qué puedo servir, ya que cuál sería el uso que yo debería darme a mí para poder sobrevivir. Sí, totalmente de acuerdo con tus cálculos, Juliana. En efecto, así será. Y con respecto a la familia, la verdad es que por lo menos sí es un tema que yo no he pensado mucho. Pero por ahora lo que parece suceder es que digamos, la fábrica se traslada a la casa. Cuando la fábrica se traslada a la casa, pues la racionalidad reproductiva pasa a convertirse en una racionalidad productiva. Es posible que suceda lo que tú decías ahora, justamente, porque la racionalidad productiva ya ha mostrado, y lo han mostrado los antipsiquiatras sobre todo, tiene efectos sobre el deseo de los sujetos porque lo aliena. Entonces es posible que eso mismo ya evite que haya por lo menos mayores posibilidades de reproducción, ¿no? ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? No, bueno, les agradezco entonces haber participado de esta primera jornada.